El siguiente paso que vamos a dar es analizar las ecuaciones de compatibilidad. Bueno, por ponerlo un poco en contexto, ya hemos visto las ecuaciones de equilibrio que relacionaban las cargas exteriores con las tensiones. Además están las ecuaciones constitutivas, que nos van a relacionar las tensiones con las deformaciones. Eso lo vamos a ver en el próximo tema. Y lo que vamos a ver ahora es las deformaciones y los desplazamientos, qué condiciones deben cumplir. No pueden tener cualquier distribución, el campo de desplazamiento ni el campo de deformaciones, sino que tienen que cumplir una serie de ecuaciones que son lo que llamamos ecuaciones de compatibilidad. Bueno, hacemos un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora y vamos a ver qué condiciones deberían de cumplir estas ecuaciones de compatibilidad. Tenemos el campo de desplazamientos, es decir, el campo de desplazamientos dentro de un sólido lo podemos definir como una función de los puntos x y z, de las coordenadas x y z. Además tendremos un campo de deformaciones, tanto de deformaciones longitudinales como de deformaciones de cortadura, y hemos visto que existe una relación entre estas deformaciones y los desplazamientos. Por ejemplo, la deformación en dirección x es la derivada de u respecto de x, y la deformación de cortadura xy es un medio de la derivada de u respecto de y más la derivada de v respecto de x. Bueno, perdón, he dicho deformación de cortadura, esta es epsilon xy, es decir, es la componente del tensor de deformaciones. La deformación de cortadura sería el doble de epsilon xy. Bueno, entonces, ¿qué condiciones debe de cumplir este campo de desplazamientos? Estas funciones u, v y w, que dependen de las coordenadas x y z, ¿qué condiciones deben cumplir? Bueno, pues es lo que llamamos ecuaciones de compatibilidad. Para ver qué condiciones deben cumplir, vamos a manipular un poco estas expresiones que nos relacionan las deformaciones y los desplazamientos. Entonces, por ejemplo, nos cogemos estas tres deformaciones, que son las que aparecen en el plano XY, las dos deformaciones longitudinales epsilon x y epsilon y la deformación de cortadura gamma xy. Y están relacionadas con las derivadas de los desplazamientos u y v, que son los desplazamientos en las coordenadas x e y. Bueno, pues si hacemos la segunda derivada de epsilon x respecto de y la segunda derivada de epsilon y respecto de x y la segunda derivada de gamma xy respecto de x y de y, obtenemos estas tres expresiones. Bueno, pues si igualamos lo que nos da la tercera ecuación con lo que nos aparece en la segunda y en la primera, obtenemos esta expresión que relaciona la segunda derivada de epsilon x respecto de y más la segunda derivada de epsilon y respecto de x es igual a la segunda derivada de gamma xy respecto de x y respecto de y. Aquí tenemos una ecuación diferencial de segundo orden que nos está imponiendo algo que deben de cumplir las funciones de las deformaciones en el plano xy. Exactamente igual que lo hemos hecho en el plano xy, lo podemos hacer en los otros dos planos y obtendríamos otras ecuaciones que nos relacionarían, por ejemplo, epsilon y epsilon z con gamma y z. Bueno, pues aquí tenemos tres ecuaciones diferenciales, que son tres ecuaciones que deben de cumplir el campo de deformaciones. Podemos obtener otras tres ecuaciones diferenciales que completarían las ecuaciones de compatibilidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues ahora cogemos epsilon x y las tres deformaciones de cortadura. Hacemos la segunda derivada de epsilon x respecto de y respecto de z y hacemos la derivada de gamma y z respecto de x, o sea, la primera derivada de gamma y z respecto de x, perdón, la derivada de gamma xz respecto de y la derivada de gamma xy respecto de z. Bueno, pues de nuevo, manipulando estas cuatro expresiones, podemos encontrar esta relación entre la segunda derivada de epsilon x respecto de y respecto de z con las derivadas de las tres deformaciones de cortadura. Igual que lo hemos hecho con epsilon x, lo podemos hacer con epsilon y con epsilon z. Y obtendríamos otras tres ecuaciones diferenciales. Bueno, pues estas seis ecuaciones diferenciales son seis ecuaciones que nos están relacionando las funciones que van a definir los campos de deformaciones. Epsilon x, epsilon y, epsilon z y las tres deformaciones de cortadura. Bueno, pues son seis ecuaciones que, de nuevo, con estas seis ecuaciones no podemos resolver el campo de deformaciones, no nos sirven para resolver el problema completo, pero son seis ecuaciones necesarias, son seis ecuaciones que necesitamos y que se deben de cumplir obligatoriamente. Cuando veamos las ecuaciones constitutivas, ya habremos visto las ecuaciones constitutivas, las ecuaciones de compatibilidad y las ecuaciones de equilibrio y podremos ser capaces ya de resolver el problema elástico.
Bueno, pues como en otros tantos vídeos, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño ejemplo para poder aplicar todo esto. Entonces aquí tenemos la definición de un campo de deformaciones, tenemos una función que nos da el valor de epsilon x, de epsilon y, de gamma xy, y las otras tres componentes del tensor de deformaciones valen 0. Y nos hacemos tres preguntas. Primero, tenemos que calcular el valor de A para que este campo de deformaciones sea compatible, sea posible. Tenemos que hallar las direcciones principales y las deformaciones principales en un punto concreto de este sólido, cuyas coordenadas son 3, 4 y 0. Y además tenemos que responder a esta pregunta. ¿Sería posible hallar el campo de desplazamientos a partir de estos valores, simplemente asumiendo que el campo de desplazamientos en el origen, en las coordenadas 0, 0, 0, el campo de desplazamientos es nulo? ¿Sería posible o no es posible? Bueno, pues darle a la pausa, intentar resolverlo vosotros mismos y luego le dais al play y veis la solución. ¿Lo habéis conseguido? ¿Lo habéis logrado? Bueno, pues esta sería la solución. Para determinar el valor de A, lo que tenemos que hacer es aplicar nuestras ecuaciones de compatibilidad. En concreto vamos a aplicar esta ecuación de compatibilidad en la cual nos está relacionando estas tres funciones de deformación, que son las deformaciones que aparecen en el plano XY, que son las tres únicas que no son nulas en este caso. Bueno, pues evaluamos estas tres derivadas y lo igualamos, lo metemos en la ecuación y nos da el valor de que A tiene que ser igual a 8. Bueno, pues es así de sencillo. Segunda pregunta. Tenemos que hallar las tensiones y las deformaciones y direcciones principales. Bueno, pues evaluamos el tensor de deformaciones en las coordenadas 3, 4 y 0, es simplemente sustituir x y z por 3, 4, 0 y obtenemos este tensor de deformaciones. ¿Cuáles serían las deformaciones principales? Pues serían simplemente los autovalores de este tensor. Como veis, evidentemente, una vale 0, porque la última fila y la última columna, todos sus valores valen 0, de modo que hay una deformación principal que vale 0, y las otras dos pues las obtendríamos del determinante de 2 por 2 que aparece en la parte superior izquierda. ¿Cómo obtenemos los autovectores? Pues si en la dirección z nos aparece que la deformación principal es 0, pues el vector unitario en dirección z es uno de los vectores de las direcciones principales. Y los otros dos exactamente igual que hacíamos en el tensor de tensiones, es decir, la matriz menos epsilon en cada uno de los puntos de la diagonal, siendo epsilon el valor de la deformación principal que estemos considerando. Para la deformación principal 1 obtenemos este vector unitario y para la deformación principal 2 obtenemos este otro. Bueno, viene la tercera pregunta. La tercera pregunta es un poco más difícil, es un poco más peliaguda, espero que la hayáis podido resolver, pero si no, aquí vemos cómo hacerlo. Del punto de que partimos es que hemos definido una relación entre las deformaciones y los desplazamientos. Por ejemplo, epsilon x es la derivada de u respecto de x. Y tenemos el valor de esa ecuación. ¿Cómo podemos calcular u? Pues si sabemos que su derivada es epsilon x, pues simplemente tenemos que hacer esa integral. El problema cuando hacemos una integral es que tenemos una incógnita, y aquí además tenemos que lo que sabemos de u es su derivada respecto de x. Pero lo que sería una incógnita, que en un caso de una función que dependa de una única variable sería una constante, en este caso no es una constante, sino que es una función que depende de y, que llamamos fi. Hacemos lo mismo con la componente del desplazamiento en dirección v y tenemos una incógnita que no sabemos resolver, que es otra función que en este caso depende de x, que es lo que llamamos g de x. Y hacemos lo mismo con la deformación de cortadura. Y aquí lo que obtenemos no es una función que dependa de f ni de g, o sea, no tenemos f y a g, sino que tenemos f' y g'. Son nuestras incógnitas, porque son las derivadas de estas funciones que nos aparecen en nuestro campo de desplazamientos u y en nuestro campo de desplazamientos v. De modo que tenemos esta ecuación que nos relaciona f' y g'. Bueno, pues podemos intuir que f', o podemos deducir, perdón, que f', su valor va a ser menos 10 veces i menos g, para que coincida con esta ecuación recuadrada en rojo, y, o sea, menos omega, perdón, y g' va a ser omega siendo una constante. De modo que si hacemos la integral, f de i sería menos 5 veces i cuadrado menos omega por i más una constante de integración, c1. Y en g tenemos otra constante de integración que es c2. De modo que fijaros que tenemos tres incógnitas.
tenemos tres constantes cuyo valor no sabemos. Tenemos omega, C1 y C2. Lo que podemos hacer ahora es imponer la condición que nos han dicho, es decir, el campo de desplazamientos en el origen es 0. Para x igual a 0 e igual a 0, u tiene que valer 0 y w tiene que valer 0. Eso nos da los valores de C1 y C2, que ambos tienen que valer 0. ¿Pero cuánto vale omega? Es una incógnita. Es decir, la respuesta a esta pregunta sería que no es posible, necesitamos más información. Recordad que con las ecuaciones de compatibilidad no podemos resolver el problema elástico, vamos a necesitar más datos. En este caso no podemos resolver el problema con la información que nos han dado, necesitaríamos más datos.